Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en el trabajo del teórico jurídico George P. Fletcher para intentar desentrañar un tema fascinante. Y bueno, vamos a ir directo al grano, al centro de una tensión que está en las bases de nuestros sistemas de justicia. Básicamente, el objetivo de este análisis es descubrir cómo la sociedad, a través del derecho penal, decide realmente qué acciones merecen ser castigadas. A ver, empecemos con esta pregunta. ¿Qué es exactamente lo que convierte una conducta en un delito? A simple vista parece súper obvio, ¿no? Es como, bueno, hacer algo malo y ya. Pero créanme, cuando empezamos a escarbar en los textos jurídicos, nos damos cuenta de que definir la criminalidad es infinitamente más complejo que solo señalar una mala acción. Hay literal toda una arquitectura invisible detrás de eso que llamamos delito. Y para desarmar todo este rompecabezas, nuestra hoja de ruta es muy clara. Vamos a revisar 3 criterios principales. 1. El deber. 2. El daño. Y 3. Las normas. Empezamos con el número 1, el deber, o la visión clásica. Ok, para arrancar con esta perspectiva, tenemos que ponernos un poquito filosóficos, digamos un poco abstractos. Desde esta visión clásica, que está basada en la teoría moral de Kant, un crimen es estrictamente la violación de un deber moral o legal. Aquí, todo el foco de atención está sobre el autor del hecho y sus obligaciones personales. O sea, el delito existe por el simple hecho de haber roto una regla, sin importar para nada si esa acción generó o no un resultado físico en el mundo real. Pero, ¿a quién se le falla exactamente? Bueno, históricamente, esto ha cambiado muchísimo. En la antigüedad, cosas como la blasfemia o el adulterio se consideraban una violación directa de un deber hacia Dios. En otras épocas, como en los casos de traición, el deber era hacia el soberano o hacia la sociedad misma. Hoy en día, solemos pensar que ese deber es hacia la víctima. Pero la estructura es exactamente la misma. El crimen consiste en fallarle a esa entidad a la que se le debe lealtad. Y fíjense que esto ilustra súper bien que romper un deber no siempre significa hacer algo destructivo de forma física. Pensemos en la traición, por ejemplo. Históricamente, alguien podía ser castigado por el simple hecho de imaginar o desear la muerte del rey, o sea, algo completamente interno, que solo pasaba en su mente. Ahora, contrastemos eso con la omisión de socorro, como no ayudar a alguien que acaba de tener un accidente. Al no hacer nada, no le estás causando la lesión directamente a la persona, pero igual estás cometiendo un delito porque rompes el deber moral y jurídico de ayudar. En los dos casos, el centro de todo esto es la obligación del individuo. Pasamos al número 2, el daño, o la visión moderna. Dejando atrás ese mundo invisible de obligaciones morales, aterrizamos en una realidad mucho más visceral. Esta visión moderna agarró muchísima fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. El filósofo John Stuart Mill resumió toda esta corriente liberal diciendo que el Estado y el derecho penal solo tienen justificación para intervenir si es para proteger a las personas de un daño real. Si no hay daño tangible, sencillamente no hay delito. Entonces, el dilema aquí es, ¿cómo definimos qué es realmente un daño? El teórico Joel Feinberg nos da la clave. Él argumenta que el daño no puede ser una simple abstracción o una idea. Tiene que ser una disminución de valor real, una destrucción observable o un impacto irreversible en los intereses de otra persona. Aquí, el concepto de delito sale por completo de la mente del autor y aterriza de golpe en el mundo físico, algo que todos podemos ver y percibir. Y para que esta perspectiva funcione en la vida real, el sistema exige pruebas innegables. Necesita ver la crudeza del impacto. Un cadáver, una herida sangrante, una casa que quedó reducida a cenizas. Esta forma de verlo requiere que la justicia se centre de lleno en el sufrimiento real y responda ante la tragedia concreta que acaba de ocurrir en el mundo, sin ningún tipo de ambigüedades. Y así llegamos al número 3, las normas, o la visión contextual. A ver, ya tenemos el deber moral y el daño físico. Suena bastante sencillo, ¿no? Pero resulta que la teoría del daño por sí sola se queda cortísima frente a la complejidad de la vida real. Todos los días, nuestra sociedad moderna crea riesgos enormes. Cada vez que encendemos un auto, cuando un avión despega o cuando un equipo construye un puente inmenso, se está poniendo en peligro la vida humana. Y sí, inevitablemente, estas acciones pueden causar daños gravísimos o incluso la muerte, pero no las consideramos delitos. ¿Por qué? Porque son riesgos socialmente aceptados y totalmente necesarios para que el mundo siga funcionando. Para entender esto mejor,
Imaginen a cualquier persona manejando su auto rumbo al trabajo. Sabemos que ahí siempre existe el riesgo de causar un accidente fatal. Pero si pasa por una falla mecánica que nadie podía prever, decimos, bueno, fue una tragedia terrible derivada de un riesgo aceptable. Ahora, si esa misma persona va manejando bajo la influencia del alcohol y causa exactamente el mismo accidente, la historia cambia por completo. Ahí sí es un delito. Y ojo, la diferencia no está en el resultado físico, porque el daño fue idéntico. La diferencia real está en que se violó una norma contextual súper específica. Y esto nos lleva a un punto clave, un verdadero cambio de paradigma en esta teoría. Bajo este lente normativo, la prohibición legal casi nunca es absoluta. La ley no te dice simplemente, no causes daño, porque, como ya vimos, el progreso humano conlleva accidentes. Lo que la ley realmente nos está diciendo es, no actúes bajo circunstancias excesivamente riesgosas, irracionales o injustificadas. El delito solo ocurre cuando el daño se conecta directamente con esas circunstancias que estaban prohibidas en el momento de actuar. Vamos con el punto 4, la síntesis del derecho penal, para ver el panorama completo. Ahora que ya desmenuzamos estos 3 pilares, veamos cómo interactúan y cómo van moviendo el centro de gravedad de la justicia. Cuando el sistema se enfoca en el deber, toda la lupa se pone sobre el autor y sus obligaciones internas. Cuando cambiamos al daño, el centro de gravedad se mueve inevitablemente hacia la víctima y su sufrimiento. Y cuando lo vemos a través de las normas, nos centramos en el contexto social y evaluamos si ese riesgo que se asumió era justificable o no. Y aquí está el mayor dolor de cabeza diario para jueces y legisladores. Estos 3 sistemas de pensamiento coexisten hoy en día al mismo tiempo. Como nos dice Fletcher en su investigación, la gran misión del derecho contemporáneo es ser súper consciente de estos modelos e intentar lograr una síntesis. O por lo menos, tratar de resolver esas contradicciones enormes que surgen cuando un daño visible exige un castigo, pero el contexto o el deber sugieren una historia totalmente diferente. Para cerrar, quiero dejarles esta pregunta sobre la mesa. Si ya entendimos que un delito no es solo hacer algo malo, sino un equilibrio súper frágil entre deberes morales, daños físicos y normas de contexto, ¿vale la pena mirar hacia nuestros propios sistemas de justicia? ¿Será que estamos pero tan obsesionados con castigar el daño visible que nos hemos olvidado por completo de las obligaciones invisibles que nos unen como sociedad? Es, sin duda, algo para reflexionar la próxima vez que hablemos de lo que verdaderamente significa hacer justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.